¿Ves en el Poder Judicial Dominicano avances relativos a esto de la justicia amigable? Entonces, acá o nosotros nos adaptamos a los niños o los niños se adaptan a nosotros. ¿Qué es la justicia amigable y cómo aplicarla concretamente? Como cuando se dicta una ley en Dominicana, uno se asegura que los niños participan activamente. Buenos días, sean todos y todos bienvenidos a esta nueva entrega de su podcast Hablemos de Justicia. Soy Rosana Vázquez Febrillet y en esta oportunidad nos honra con su presencia para este capítulo del podcast el doctor Nicolás Espejo. Nicolás es chileno y se desempeña en la actualidad como experto en la relación entre derechos de la niñez y vida familiar, el derecho constitucional, la prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia, acceso contra la justicia, migraciones, sistema penal juvenil, discapacidad mental, un plato fuerte de verdad, ¿eh? Pero además, Nicolás en la actualidad es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México. Además, es profesor de reconocidas universidades de Europa. Nos sentimos felices de tenerte, Nicolás. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Cómo te has sentido en República Dominicana? Muy bien, Rosana. Muy contento de esta actividad del Poder Judicial Dominicana que está, creo yo, empujando una agenda muy ambiciosa por el acceso a la justicia para las personas, que me alegra mucho. Así que muchas gracias por la invitación. La dignidad de la persona. Y qué mejor que hablar contigo de estos temas porque vemos en tu experticia que tienes un conocimiento directo de temas neurálgicos sobre la persona, la niñez, los jóvenes, la migración. En primer lugar, Espejo, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del derecho y por qué específicamente te has centrado o enfocado en el mundo o en el derecho vinculado a la niñez y a la familia. A ver, comencé a trabajar en Chile, en la universidad, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y ese fue mi primer acercamiento, diría yo, al mundo de los derechos humanos en general. Y luego, más adelante en mi carrera, en algún minuto me fui de la universidad y pude trabajar para UNICEF varios años, y ese fue el momento en que empecé a trabajar más en el tema de niñez, pero sobre todo luego más adelante me pareció que hay muchos ámbitos del derecho de la niñez que, más allá de lo proteccional, es decir, de los casos de vulneraciones, donde los niños cuestionan varios supuestos del sistema jurídico, de legitimidad, de cómo funciona el proceso, cómo entendemos el sistema constitucional, y en consecuencia me parece que la niñez también, junto con proteger los derechos de los niños y las niñas, nos permite tener reflexiones muy profundas sobre el sistema jurídico en general. Excelente. Espejo, cuéntanos algo. ¿Cómo fue ganando terreno esto del tema del derecho de la niñez en nuestras constituciones? ¿Cómo puede decirse que se logró el reconocimiento per se dentro de nuestras normas constitucionales? Sí, yo creo que el fenómeno que probablemente dinamiza esto muy importantemente en la década de los 90, generalmente es la aparición de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que al incorporarse a los sistemas constitucionales por vía del bloque de constitucionalidad, como en el caso dominicano, pero si no por vía de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en las constituciones, se filtró por esa vía a nivel constitucional las normas sobre derechos de la niñez. Y eso activó, creo yo, un proceso de mayor énfasis constitucional en los derechos de los niños, en algunos casos. Por ejemplo, la reforma en Dominicana del 2010 a la Constitución que permite reconocer, ¿no?, expresamente el interés superior del niño, sus derechos. Y en otros países de la región hubo reformas constitucionales que reconocieron expresamente los derechos de los niños y han permitido un desarrollo jurisprudencial, legislativo posterior. Y en otros casos, por ejemplo, como el chileno, que es el peor caso de no reconocimiento absoluto de los derechos de los niños de manera expresa, a pesar de esto, tanto en las dinámicas de la jurisprudencia como de la legislación, se ha entendido que la Convención de los Derechos de los Niños juega un rol importante dentro del sistema público y eso ha facilitado un proceso de constitucionalización. Es incipiente, algunos estados la constitucionalización está mucho más profunda, más clara, las jurisprudencias más sofisticadas, si tú quieres, y en otros países todavía está empezando a desarrollarse esta dimensión. Yo creo que Dominicana es uno de esos casos. Eso iba a decirte, pues nos debemos sentir orgullosos de que ya en Dominicana, como mencionas, lo tenemos en la Constitución. Pero en ese mismo sentido nos gustaría saber qué mecanismos o qué herramientas
cuentan las constituciones para proteger a los derechos de los niños frente a violencias que se ejercen contra estos? Sí. El tema de los mecanismos es probablemente la parte más débil de los sistemas constitucionales. Es decir, yo creo que nuestros sistemas constitucionales en general han avanzado en reconocimiento formal, explícito de los derechos, pero los mecanismos de garantía son más débiles. Primero, garantías primarias, ¿no? Okay. Hay pocas constituciones, la dominicana lo establece, la pregunta es cuánto lo hace la realidad. Exacto. Que, por ejemplo, el principio de prioridad absoluta de la niñez en las políticas públicas, en el legislador, debiera generar, ese es el primer mecanismo, ¿no? Yo priorizo los derechos de los niños en el esquema de valores de principios constitucionales, y eso en consecuencia deberá demostrarse en el presupuesto de la nación, bien, en las estadísticas, en la experiencia de vida de los niños migrantes o hijos de ascendientes haitianos en Dominicana, en las niñas que sufren abuso sexual, etcétera, etcétera. Y eso está ahí puesto de manera más declarativa, pero hay menos mecanismos o remedios que permitan hacer exigible. Por ejemplo, como cuando se dicta una ley en Dominicana, uno se asegura que los niños participan activamente. Mira como mandata la Constitución, okay, como mandata el Código, ¿no? Y eso implica crear mecanismos. Entonces tenemos que crear mecanismos de garantía primaria, y los de secundaria, que son básicamente los mecanismos de protección secundario, que son garantías jurisdiccionales. En general tenemos pocos mecanismos de garantías jurisdiccionales especiales para los niños, ¿no? Es decir, está el amparo. Pero ¿cómo el amparo permite que los niños puedan litigar el amparo? Ellos mismos, claro. Ellos mismos, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que se han utilizado los mecanismos generales. El rol de los tribunales de niñez, por ejemplo, en Dominicana, en otros países es importante que las cortes visibilicen esto, pero también debiéramos ir más allá en pensar garantías procesales, jurisdiccionales especiales para los niños, que tomen en cuenta su posición, que garanticen representación jurídica o asistencia legal cuando se requiera, etcétera. Entonces ahí estamos un poco al debe, pero vamos avanzando en ese sentido. Tenemos deuda. Sí, claro. Me encantan tus reflexiones y con ellas me cuestiono. Hay desafíos importantes que como país tenemos que lograr o enfrentar para poder materializar esa expresión de lo que la Constitución manda en la vida práctica. ¿Qué desafíos entiendes nosotros los dominicanos enfrentamos para poder hacer realidad el mandato constitucional de protección de la niñez? Bueno, hay muchos desafíos. Yo me quedo con un par de reflexiones, por ejemplo, que le dio el Comité de Derechos del Niño Dominicana el año pasado, bien, cuando conoció los informes periódicos. Y en este sentido, por ejemplo, yo creo que hay 2 o 3 temas que pueden ser importantes. Yo diría primero, el tema de la violencia, que es un tema no solo dominicano, quiero decir, en esto para ser justo, pero que tiene unas dimensiones específicas en el caso dominicano respecto a ciertos grupos de niñas y de niños, requiere una mirada mucho más audaz. En efecto. Y esa mirada más audaz implica, por ejemplo, así como se ha pensado para mujeres y niñas en materia de violencia, una ley integral, bueno, pensar, por ejemplo, una ley marco para la violencia contra la niñez en Dominicana, que tenga no solo estándares normativos, sino instrumentos de política pública, con obligación de generar información estadística desagregada, que nos haga pensar los mecanismos, por ejemplo, que tú me preguntabas antes, Rosana, de garantías, ¿no? Administrativas, jurisdiccionales, que permita tener una visión más integral de un fenómeno que es sistémico, como la violencia, que no se va a solucionar por modificar una normita acá o concentrarse en una forma de violencia. Es cultural, es social, es político, es económico, es jurídico, ¿no? Ese yo diría que es un gran desafío. Segundo, creo que donde sí he hecho mucho de menos, y yo creo que se habla menos, pero yo lo percibo más. No es muy científico lo que voy a decir, porque pero adelante, es adelante. percepción. Siéntete libre. Pero yo siento que los niños están particularmente invisibilizados en la participación en Dominicana. Tenemos que trabajar en esto. Yo creo que estamos muy acostumbrados a una discusión. Cuando se habla de niños, los adultos hablan de los niños y de lo que estiman que hay que hacer. Y habiendo normas tan intensas como la de participación activa y otras que mandatan que los niños se generen esos mecanismos, yo creo que pensar una política de participación para niñas, niños y adolescentes en Dominicana sería una revolución cultural. Y los jueces oír más a los niños cuando estemos tratando temas relativos a ellos. Y eso implica que cuando le toque la obligación respectiva al Poder Judicial, el Poder Judicial, y esta es una tercera desafío que de hecho entiendo que es una cuestión que se ha discutido y que el comité le recuerda a Dominicana que lo haga, es tener una política judicial
que se concentre en los derechos y necesidades de los niños. Excelente. Y eso es interesante esta idea de política, porque la idea política es un instrumento mucho más flexible que solo decir el código, la ley, ¿no? Puede implicar, y obviamente debiese implicar que el legislador se haga cargo de ajustes, ¿no? Legislativos. Castigo corporal, por ejemplo, en Dominicana. Tiene que estar inequívocamente prohibida toda forma de disciplina violenta, ¿no? Los tipos penales que hay que ajustar, ¿no? Donde sea necesario. ¿Qué pasa con las normas de prescripción, por ejemplo? Niños y niñas que son sobrevivientes de abuso sexual y que no pueden acceder al proceso penal. Hay un montón de cosas ahí, pero cuando uno hace una política, piensa más allá de los estándares. Y entonces piensa y dice, ¿cómo ayuda a las juezas y a los jueces cuando se encuentran en un caso donde la niña que están atendiendo o conociendo el caso, además tiene una discapacidad del desarrollo? ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué hago? ¿A dónde miro? ¿Al código? No va a encontrar nada. ¿A dónde miro? Esos son instrumentos que vienen de la intervención y eso se puede ayudar. Uno puede tener protocolos para jueces, es un desafío. Puede tener mayores manuales que ayuden formación a acompañar. Una especialización un poquito más allá de nuevo de los estándares. Excelente. Somos muy de estándares los latinoamericanos, pero también tiene que ver con actitudes. Hay que romper paradigmas. Actitudes, prácticas, dogmas, prejuicios. Excelente. ¿Cómo se trabaja eso en el desarrollo de la función jurisdiccional? Brillante, me encanta. Y estamos en este podcast desde la sede Modelo Judicial en ocasión de la conferencia del Poder Judicial y sentía mucha alegría yo cuando llegaba en el edificio y nos comentaban que tenemos cámaras Excel que van a estar perfectamente ambientadas para producir justamente eso, el derecho a escuchar a esos niños, niñas, adolescentes o personas en condiciones de vulnerabilidad y un poco pensando en ellos y en ese derecho. Nicolás, sabemos también que eres experto en un tema que está muy de moda, que es contemporáneo, que a muchos les interesa, que muchos desconocen, y es el tema de la justicia amigable. Cuéntanos un poco, hoy que se habla de esto, ¿qué es la justicia amigable y cómo aplicarla concretamente? Bueno, el término justicia amigable es un término que surge el año 2010 en una resolución del Consejo de Europa sobre justicia amigable. Y que hoy en día se traduce o como amigable como adaptada, centrada en las personas, ¿no? Y que es básicamente un paradigma para comprender la justicia de una manera que resulta particularmente sensible a las necesidades específicas y a los derechos concretos de determinados grupos que enfrentan barreras muy especiales y distintas probablemente en su interacción con la justicia, ¿no? Los sistemas de justicia en América Latina tradicionalmente han sido para quienes tenemos la posibilidad de acceder a la justicia. Así es. Materialmente, porque tenemos los recursos, abogados. De hecho, gran parte de las materias que se conocen son conflictos entre privados vinculados al ejercicio del derecho de propiedad. Digamos. Esa es la realidad generalizada. Pero aparte de eso, hay muchos grupos que tienen dificultades. Entonces la justicia amigable o adaptada dice, bueno, ¿cómo yo pienso el acceso y las experiencias de interacción con el sistema de justicia de manera tal que generen experiencias que se basan en un trato digno, respetuoso, sensible al contexto en que las personas se encuentran, ¿no? Y eso debiese generar a su vez respuestas de las normas procesales, pero también del lugar físico, de la manera en que usamos el lenguaje en el proceso, sentencias que nadie entiende innecesariamente, porque obviamente hay materias que son dogmáticamente muy complejas, ¿no? De responsabilidad civil extracontractual, que, bueno, efectivamente no se pueden simplificar tanto probablemente. Pero hay otras donde estoy discutiendo custodia o estoy discutiendo vivienda, y que probablemente puedo hacer un lenguaje más sencillo, ¿no? Entonces, la idea de una justicia amigable, adaptada, centrada en las personas, es básicamente repensar el proceso como una experiencia concreta que genera las personas que interactúan con ella experiencias positivas o negativas. Y la importancia de esto, te diría Rosana, es que lo que sabemos de la evidencia y la literatura es que cuando las personas se sienten tratadas con dignidad, respeto en sus interacciones con los tribunales, consideran que las decisiones de los tribunales son legítimas con independencia del resultado de la decisión. Muy bien. A lo que la gente valora más es la experiencia, el trato, más allá de si ganó o perdió el caso. Tengo anécdotas al respecto, así mismo. Y entonces hay algunos estudios de esto, sobre todo en el ámbito penal, que sugieren esto. Y en el caso de los niños y niñas, que es lo que yo trabajo, sabemos que los niños aprenden una socialización respecto de las reglas cuando entran en contacto con instituciones del sistema de justicia, policía, trabajadores sociales, juezas, jueces, y eso forma su percepción sobre
el derecho. Claro. En consecuencia, estamos invirtiendo en personas que o van a ver con respeto y legitimidad el derecho cuando sean adultos, o la van a ver como un espacio de humillación, de invisibilización, y entonces más bien lo resuelven ellos los problemas por mano propia. Wow, qué importante. Todo eso va a depender entonces de nosotros y podemos formar parte de ese cambio de visión que debemos generar en la sociedad para que confíen más en su poder judicial. Así es. Desde fuera, desde tu visión de observador, de estudioso, de experto en el tema, muy respetado, me siento muy honrada de estar aquí. ¿Ves en el Poder Judicial Dominicano avances relativos a esto de la justicia amigable? ¿Nos ves de verdad encaminados, enfocados a mirar hacia la dignidad humana, hacia la persona, a acercarnos a esa niñez, a esa juventud, a ese ciudadano o ciudadana que necesita y que clama o ruega judicialmente? Absolutamente. A ver, yo quiero decir, yo he visto pocos liderazgos como el del magistrado presidente de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, en sobre todo generar una visión de una justicia que se relaciona con cosas de la vida diaria de las personas, ¿no? O sea, la mora no es solo un indicador de gestión. La mora es dignidad. O sea, que no haya mora es que yo tomo tan en serio el problema de una persona que soy capaz entonces de poner todos mis esfuerzos para que eso se resuelva de manera diligente, eficiente, eficaz. Muy bien. Y lo mismo cuando digo, bueno, me tengo que centrar en las personas, ¿no? Yo creo que ese marco ya está, ¿no? Luego estamos acá en un edificio que aunque no esté completamente listo, uno lo ve y es bien impresionante, y tú me dices la sala Gesell, a mí se me ocurren muchas más cosas para hacerle a este edificio, ya las podremos conversar. Vamos, cuéntalas y nos da esperanza esto. Por ejemplo, mira, las Barnhouse. Las Barnhouse son las casas de los niños, las inventaron los islandeses hace 15, 20 años. Es un modelo súper exitoso donde tú generas un espacio, no solo donde, por ejemplo, el niño va a venir a declarar. O sea, el niño va a declarar. Luego, cuando tú le digas, oye, pero un psicólogo te va a escuchar, ¿dónde va a estar el psicólogo? Se tiene que ir a otra parte a buscar el psicólogo. Si tiene un problema de salud mental, ¿a dónde va a ir? A la prestación de salud mental. Si es que después tiene que, por ejemplo, un trabajador social apoyar a esa familia para la implementación de la medida, ¿a dónde va a ir? Entonces, acá o nosotros nos adaptamos a los niños o los niños se adaptan a nosotros. Esa es la decisión que tenemos. Claro. Entonces uno puede utilizar los espacios para diseñarlos para que en un solo lugar todos los servicios concurran, la mayoría de ellos, ¿no?, para los niños y niñas. Y eso es lo que hacen las Barnhouse, la casa de los niños. Son lugares físicos donde todos van. El juez va, el fiscal va, el defensor va, el trabajador social va, la psicóloga va. La gente se adapta a los derechos de los niños, no los niños a nuestra incapacidad de ver sus necesidades y contextos especiales. Entonces, eso es un desafío. Pero yo pienso que eso está ahí. O sea, la base para avanzar hacia allá está. Y yo esperaría que ahora vengan instrumentos que profundizan esa visión y que permitan llevar a Dominicana a ser un ejemplo. Dominicana tiene las condiciones para todo ser el potencial. Líder, claro. Gracias por eso, nos sentimos comprometidos. Nicolás, hay otro tema muy importante que tratar contigo y es el relativo al concepto de familia. Todos sabemos que ha evolucionado, se ha modificado, no podemos hablar del núcleo familiar que se conocía 50, 60 años atrás, sino que hoy el núcleo familiar tiene diferentes modalidades. La pregunta que tenemos para ti es, ¿da respuesta el derecho en este momento a ese modelo de familia actual? ¿Y qué nuevas respuestas pudiéramos buscar o de qué forma prepararnos para recibir y dar la respuesta adecuada? A ver, el derecho trata de ir corriendo como un conejo detrás de la zanahoria, digamos, de las transformaciones familiares, digamos, ¿no? Me encanta cómo lo dices. Sí, llega tarde, pero sí, yo creo que ha evolucionado. Yo creo que hay como algunos acuerdos, no diría, no sé si acuerdos, pero era como constataciones, ¿no? Muy bien. La primera es que, como tú sugieres, no hay un solo concepto constitucional ni legal de familia. Lo que hay son relaciones familiares, ¿no?, que, dada la diversidad de la sociedad en la que vivimos y los derechos de expresividad de cada uno de nosotros, podemos formar distintos tipos de relaciones familiares. Exacto. Y eso entonces abre el campo del derecho de familia, lo desmatrimonializa, lo heterosexualiza, ¿no? Porque lo vuelve, digamos, un concepto mucho más amplio, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que uno ve en general en América Latina. Hay reformas legales, hay jurisprudencia constitucional en varios países que afirman esto que estoy diciendo, pero esto abre una caja de Pandora de la regulación familiar. Y ahí son más complejos porque normalmente vamos solucionando un problema que surge, ¿no?
Entonces decimos, por ejemplo, gestación por subrogación. Es un estudio que hicimos hace un par de años y de hecho hay un capítulo dominicana también. Y tú dices, ok, ¿cómo regulo la gestación? Supongamos que estamos de acuerdo que hay que, como yo, que después de haber algo investigado ese tema, que es mejor regular porque si yo regulo, protejo derechos. Bien, muy responsable la Si no regulo, miro para el lado, lo ignoro. me golpeo el pecho y luego los niños siguen estando fuera de un marco de protección. La mujer puede ser explotada, digamos, por razones reproductivas. Yo prefiero que tenga un contrato de seguro y que si le pasa algo mientras está gestando pueda usar el contrato de seguro. Prefiero que me diga cuántas veces puede gestar y que alguien verifique, porque una persona más sano que geste 20 veces. Hay razones de derecho público para limitar la capacidad de gestación en un contrato probablemente. Bueno, hay un montón de razones, ¿no? Los padres penitentes también quieren seguridad jurídica, pero ¿qué pasa si se dicen? Bueno, todo eso solo se soluciona si yo miro el abismo a los ojos. 2050, me siento en el 2050. Y no me hago el loco mirando para Claro, claro. Pero bueno, ese caso, estoy solo el ejemplo de la gestación por subrogación, es un problema tan polivalente que requiere pensar la cuestión de estándares, derechos, pero también implica pensar los regímenes que voy a utilizar. ¿Qué pasa con la inscripción? ¿Qué pasa con las reglas de filiación? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con los contratos, la validez de los contratos? Es como revolucionar la norma, el ordenamiento, la forma de verlo, es todo una revolución. Y mira, y esto pasa en todas las materias. La Suprema Corte de México hace poquito falló un caso del poliamor. Bien. Le llegó el caso porque un juez dijo, bueno, sí, como dice Espejo o la Corte, bueno, hay tantos conceptos de familia, bueno, acá sí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y somos más de dos personas que sabiendo que somos más, ¿no? Y aceptando que somos más, participamos de esta relación, bueno, eso tiene que estar amparado por la Constitución. Bueno, la Corte dijo algo bien interesante, dijo, efectivamente, no hay un solo concepto de familia. Eventualmente, el poliamor podría ser una forma legítima de ejercer la vida familiar, pero para que yo lo reconozca, tengo que generar una regulación específica porque puede haber distorsiones derivadas por esto, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la patria potestad o la responsabilidad parental? ¿Quién la ejerce? ¿Qué pasa en caso de que se separe el grupo familiar y haya niños involucrados? Y ahí volvemos a ver la necesidad de proteger los niños por encima de cualquier otro tema. Entonces lo que quiero decir es que hay una diversidad familiar, claro, pero las regulaciones tienen que ser serias, complejas y mirar no solo a los estándares, sino a las implicaciones prácticas de las instituciones que vamos regulando. Y ese es el desafío que sigue, creo yo. Brillante. Nos queda un tema que no podemos obviar y es el de la delincuencia juvenil. Háblanos sobre esto y sobre qué piensa República Dominicana debe hacer para regular adecuadamente el tema. Aquí se cuestiona mucho si realmente debemos seguir sancionando como adultos a partir de la mayoría o si puede echar hacia atrás, como una vez tuvimos una norma que decía que depende del discernimiento. Hay mucha presión social con relación, recientemente vimos casos públicos en los que la población no entiende este tema de la delincuencia juvenil y es realmente un tema de muchas aristas, de muchos compromisos, de mucha responsabilidad a nivel Estado, de todos los poderes del Estado. Pero tu visión sobre esto. Sí, un tema que nunca logramos salir de él. Yo diría que hay dos cosas. Primero, uno, ¿qué nos dice la evidencia? Y la evidencia nos dice que hay cosas que no debemos hacer porque no funcionan. ¿Qué no funciona? Endurecimiento de las penas, muy bien, baja la edad de imputabilidad, privación de libertad. Estas tres cosas que te digo... No debemos hacer. No, porque generan más efectos criminógenos, son inefectivas de la perspectiva de la comisión de delitos, ¿no? Y además están completamente en la antítesis de lo que significa protección integral y que es una obligación constitucional de las y los dominicanos. Del legislador también, del presidente de la República, de las juezas, de todo el mundo. Ojalá nos escuche mucha gente en este podcast. Y segundo, ¿qué hacer? La evidencia sugiere que hay dos cosas que yo creo que hay que considerar. Primero, el sistema de justicia juvenil forma parte de un sistema más grande para pensar el riesgo, la conflictividad social, el desistimiento escolar. De modo tal que hay que tener políticas de prevención de la infracción penal por parte de adolescentes y niños, que son políticas sociales. Esto lo tiene que ver el ministerio que corresponda. Hay muchos programas en el mundo funcionando que trabajan con comunidades, enfoque comunitario, familiar. Hay que entrar a los barrios, trabajar con las comunidades.
a darle seguimiento a los casos de que los niños no están yendo al colegio. Valioso. Todos esos factores permiten tener una política de prevención. Luego entra el sistema penal juvenil. Y en el sistema penal juvenil lo que sabemos también, que sugiere la evidencia, es que deben ser sistemas muy boutique, es decir, como que entran en pocos casos, porque la mayoría de los casos debieran ser derivados, ¿no?, a mecanismos alternativos, Muy bien, como se excelente. mandata en el sistema Y jurídico como es política dominicano. pública de nuestro sistema Exacto. judicial. Pero eso requiere que tú tengas sistemas alternativos tan buenos Que tú como funcionen. jueza no te va a temblar la mano de hacer el reenvío. De enviarlo. Pero si tú tienes dudas de que funcionan mal, aunque no lo digas en la sentencia, vas a terminar evitando hacer esa De enviarlo. Entonces, esto es una simbiosis entre política Todo debe pública funcionar. y un sistema juvenil que evita meter a los niños en el ciclo del proceso penal y sobre todo evita privarlos de libertad. Pero cuando yo digo privarlos de libertad no lo digo desde el buenismo, no estoy diciendo que no haya niños privados de libertad. No, es porque los efectos son negativos, pero para que eso ocurra, que haya menos niños privados de libertad, tiene que haber mejores mecanismos alternativos a los que tú puedas derivar las causas. Y eso tiene que crearse en la perspectiva de la política de seguridad y prevención del riesgo en general. Brillante. Ya se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta que Sigue no amenazando la puede última pregunta hace faltar. rato. Y dice, como síntesis de tu trabajo, Nicolás, ¿puedes darnos 2 grandes avances en materia de acceso a la justicia para niños y 2 grandes temas aún pendientes en Iberoamérica? Uy, sí. Difícil la última. Difícil. A ver, yo diría primero que, los sistemas de justicia en general, yo creo que han prescindido de la voz de los niños para entender si las hacen bien o lo hacen mal. Y en consecuencia, un primer paso es escuchar la opinión de los niños, ¿no? Claro. Se puede hacer en Dominicana. Vamos a hacer ahora uno en Mérida, por ejemplo, percepciones de niños que han pasado por procedimientos de custodia. ¿Qué opinan de esa experiencia? ¿Cómo se sintieron? Yo creo que eso no escuchamos a los niños desde los sistemas de justicia. Y la segunda es que tenemos que pensar, creo yo, cómo acompañamos las judicaturas con protocolos, reglas, ajustes procesales que permitan que la experiencia de los niños en el sistema sea mejor y sea más efectiva. Yo creo que esos son como 2 grandes desafíos. Y entre desafíos y ¿cómo se llama? Y falencias, diría yo. En general. Ok. Excelente, pues muchísimas gracias. Te debí 2, pero traté No, de entonces estuvo concentrarme. demasiado, nos diste, nos sentimos súper agradecidos. No, yo- Estas fueron reflexiones valiosísimas, no solo desde el ámbito académico, sino también para como ciudadanos de la República Dominicana. Miremos realmente integralmente el tema. Estamos muy agradecidos, esperamos tenerte de nuevo. De este podcast quedan grandes retos que podemos asumir desde todas las miradas. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en otra entrega de su podcast Hablemos de Justicia. Esta vez con la importante y valiosa participación de Nicolás Espejo. Hasta pronto y lo volvemos a ver.